El libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Después de casi 2 meses predicando sobre Apocalipsis, y estuvimos el domingo pasado fuera del libro, y hoy día retornamos involuntariamente al libro de Apocalipsis, no para hablar de los mensajes proféticos, pero sí hay una reflexión que yo quiero compartir con ustedes aquí en este pasaje que les vamos a leer. Capítulo 4, versículo 1 al 3, voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Dije que esta reflexión bíblica no es un mensaje profético, como los que hemos venido escuchando durante estos últimos 2 meses, pero es una reflexión. Y Dios puso como respuesta a una reflexión interna, puso el Señor en mí este pasaje bíblico que yo he leído, puesto que al observar y ver el mundo y lo difícil que se ha puesto la vida, individualmente es probable que alguno de nosotros aquí esté pasando por alguna dificultad, por alguna prueba difícil de llevar, aquí o en las redes sociales, los hermanos que nos escuchan. Vemos un país, nuestro país, convulsionado. La violencia ha aumentado dramáticamente. Ni siquiera es un aumento normal, es un aumento dramático. Homicidios, parricidios. Se suman ahora otro tipo de violencia que no conocíamos en nuestra nación, como es el secuestro. Secuestrar a un niño de 14 años, someterlo a vejaciones para cobrar una miserable suma de 100,000 pesos. Entonces uno dice, estamos en un mundo tremendamente violento. Guerras por todos lados. Y uno se pregunta, hermanos queridos, ¿qué va a hacer de nosotros? Esta escala de violencia y maldad aumenta todos los días. ¿A dónde volveremos nuestros ojos? Y esto lo digo en forma general, pensando en el contexto en que nosotros hoy día estamos viviendo, en el contexto de violencia en el que se están criando nuestros hijos, la inmoralidad, el desenfreno moral. Este es el mundo en que estamos. Y entonces uno se pregunta, ¿a dónde volveremos nuestros ojos? Por mucho tiempo se dijo que la educación sería la respuesta a la violencia, al robo. Hoy, como lo dije en alguna oportunidad, la educación ha permitido el arribo a esta educación y al conocimiento con muchísimo más facilidad que hace 50 años atrás. Sin embargo, la violencia es peor. Es decir, la educación ya no es la solución.
al problema que se vive en el mundo. ¿A dónde volveremos nuestros ojos? Y yo les voy a invitar esta tarde a observar 3 consejos que surgen de este precioso pasaje que tenemos por delante. Pensando en esto, en el mundo en que estamos, en la situación personal que usted pueda estar viviendo. 3 consejos. 1, mirada hacia arriba. Hay una puerta abierta. Aleluya. Juan estaba prisionero en la isla de Patmos. Allí se enviaban a todos los que revolucionaban el imperio y podían ser peligro para la estabilidad del Estado imperial. Es decir, a la isla de Patmos solo eran llevados estos delincuentes que perturbaban la paz social y que podían desestabilizar el imperio romano. Y Juan fue llevado en esa condición de revolucionario, de peligro para el imperio en Roma, a una isla de 11 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho, acusado de delincuente, de peligroso. La situación, sin duda, de Juan allí no era para nada alentadora. Él iba a morir como le pasaba a todos los demás. Iba a morir en la isla de Patmos, desterrado en la isla de Patmos. Nunca más vería a sus hermanos en la fe, nunca más vería a su familia. Fue tomado abruptamente, llevado a la isla de Patmos, abandonado allí. De allí no iba a salir hasta que muriera. Esa es la condición de Juan. Y en esa condición en que seguramente no tiene humanamente ninguna esperanza, escucha una voz que le habla y le dice que levante y que mire, que levante sus ojos al cielo. Mira, y él levantó sus ojos, ¿y qué vio Juan allí? Una puerta abierta. Miré y había una puerta abierta. Hasta ese momento seguramente Juan habría mirado cuántas veces el cielo, la oscuridad de la noche, las estrellas, no lo sé, solo para pasar las horas y las horas. Pero ahora una voz le dice, mira, y él levanta sus ojos ahora y ve una puerta abierta. Ese estado desolador de Juan, nunca se imaginó Juan que en ese estado de desolador Dios lo había puesto allí porque iba a entregar a Juan una de las más grandes revelaciones proféticas de las Sagradas Escrituras. El libro más temeroso, el libro más respetado, el libro de Apocalipsis, el único libro que tiene sentencia. Nadie puede agregarle ni nadie puede quitarle. Bajo maldición. Nunca se imaginó Juan que en esa condición en que parecía que todas las puertas se habían cerrado, él iba a ser testigo de la más grande y extraordinaria profecía de Dios para el mundo. Que el Señor nos bendiga. Y es entonces que uno piensa, en medio de este mundo desolador, o en medio de tu prueba o de tu dificultad, el Señor nos habla ahora, levanta tus ojos. Oh, lo he levantado tantas veces, levántalos ahora y mira, hay una puerta abierta. Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un propósito por el cual tú estás pasando lo que estás pasando. Pero Dios tiene para nosotros siempre una puerta abierta. Así es que el primer consejo en esta noche, en esta tarde,
en medio del mundo convulsionado en que vivimos y a lo mejor nuestras personales dificultades, es levantar nuestros ojos y mirar hacia arriba. Hay una puerta abierta. Segundo, mirad hacia abajo y ved la tierra desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Cuando Juan estaba en la isla de Pasmo, y seguramente aún antes de llegar allá, como nos puede pasar a todos nosotros, aunque estemos aquí, tenemos una perspectiva muy terrenal de las cosas. Así es que seguramente Juan allí en la isla de Pasmo tenía una visión humana de su situación personal, de la condición de la iglesia perseguida allá afuera de la isla de Pasmo, de líderes llevados presos, degollados, partidos, aserrados. Esa es la visión que Juan tenía, pero ahora, cuando Dios le ha llevado a la isla de Pasmo y está en esa condición desoladora y Dios le habla y lo llama y le dice, mira, y él ve una puerta abierta y luego una voz que le invita, le dice, sube acá. Ahora Juan desde arriba tiene una perspectiva distinta. Que el Señor nos bendiga. Así es que el segundo llamado es que desde esa posición, ahora como hijos de Dios, con una esperanza gloriosa en nuestros corazones, aprendamos a mirar hacia abajo desde la perspectiva de Dios. ¿Qué vio Juan? Pues lo que Juan vio es que Dios tiene el control. Por primera vez quizá, porque él era uno de los líderes de la iglesia y estaba sufriendo en carne propia la persecución, las acusaciones falsas, etcétera. El dolor, la violencia, la persecución de la iglesia. Pero allí en la isla de Pasmo, Juan comienza a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y descubre que todo esto está en el plan de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a mirar esto y decimos hacia dónde volvemos los ojos, miremos desde la perspectiva de Dios. Todo lo que está aconteciendo está en el plan de Dios. Dios tiene el control de la historia y Él está desarrollando su plan. Y aunque algunas cosas a nosotros no nos gustan, Dios tiene el control de todo. Y todo esto terminará y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Alabado sea el nombre de Dios. Las cosas cambiarán. Las cosas cambiarán. Nuestros problemas personales a veces, hermanos queridos, nuestras enfermedades, cuando las observamos y las miramos desde la perspectiva humana, naturalmente que producen dolor, desaliento. Pero cuando comenzamos a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios, tenemos que entender que Dios tiene propósitos. Eso lo entendió Juan. Lo que estaba aconteciendo, lo que él mismo estaba viviendo, estaba dentro de los propósitos de Dios. Era necesario que él fuera tomado, preso, llevado, desterrado en la isla de Pasmos, porque Dios iba a entregarle la profecía más grande de todas las profecías de las Escrituras, el libro de Apocalipsis, libro que causa hasta miedo, hermano. Nadie se atreve ni siquiera a predicar mucho. Yo recuerdo cuando era estudiante de seminario, yo fui estudiante interno. Eso significa que yo vivía ahí en el seminario. Tenía mi piececita, mi cama, mi velador. Así es que me levantaba en el seminario y me acostaba en el seminario. Y los demás alumnos siempre me decían, oye, Elías, tú te lo pasas en la biblioteca, perdón la expresión que voy a usar, pero me decían ratón de biblioteca, se lo pasa ahí nomás, buscando, leyendo. Y como todo joven, porque yo ingresé al seminario cuando tenía 17 años.
Y, y cuando buscaba comentarios bíblicos, de todos los libros de la Biblia, volúmenes, gruesos, es decir, había autores bíblicos que se atrevían a escribir. De Isaías, de Jeremías, de los Evangelios, libros de los Hechos, grandes volúmenes, y yo siempre buscaba libros de Apocalipsis. Y me encontraba siempre con que el libro de Apocalipsis era un libro delgadito. Es decir, los autores bíblicos, los teólogos, sentían harto valor para escribir de los otros libros, pero cuando había que escribir de Apocalipsis, ahí temblaban todos. Y Juan fue el autor de este libro. Y allí en la isla de Patmos entendió que Dios tiene el control. Que lo más grave que nos pueda pasar está en los propósitos de Dios. Tercera cosa, la primera dije mirar hacia arriba, la segunda mirar hacia abajo, desde la perspectiva de Dios, y la tercera, mirar hacia adelante y ver a Dios mismo. Que Dios nos bendiga. Y la primera voz que oí dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Este término espíritu está con mayúscula. Y aquí, ¿qué es lo que vio? Un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Que el Señor lo bendiga. La impresión debe haber sido gigantesca, hermano. Que Dios nos bendiga. Le dicen: sube acá, sube allá, y cuando llega al cielo y mira hacia adelante, lo primero que ve es un trono que está asentado allí en el cielo, y a uno sentado en ese trono. ¿No se le pone la carne de gallina, hermano? Que Dios nos bendiga. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y continúa una serie de descripciones. Alrededor del trono, 24 tronos, sentados en el trono, 24 ancianos, con alas de los querubines, los serafines, y todos cantando de día y de noche: santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa es la impactante visión de Juan allá arriba en el cielo. Vio a Dios mismo. Que Dios nos bendiga. Hermano, el Dios nuestro es un Dios real. Nunca le veremos cara a cara, pero llegará el día en que su presencia será tan cercana, será tan palpable, que como estos 24 ancianos y los ángeles y arcángeles cantaremos: santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. La tercera cosa que aprendió Juan allí es que Dios está siempre presente. Usted y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Él escucha nuestras oraciones. Escucha el clamor de sus hijos. Y Él va delante de nosotros. Él va allanando el camino, Él va rompiendo cadenas, Él va desatando ligaduras, Él va defendiendo a su pueblo, Él va defendiendo a los suyos, levantándolo, sosteniéndolo con su mano
poderosa. Dios no ha abandonado este pequeño rincón del universo que nosotros le llamamos tierra. Él está presente. Todavía recuerdo lo que decía el domingo pasado, el descubrimiento de la neurociencia. Descubrir científicamente que el Dios a quien nosotros oramos es personal y que el cerebro reacciona, según la neurociencia, reacciona positivamente cuando oramos a Dios, porque el cerebro reconoce que es un ser personal. Dios está con nosotros. Dios está presente en nuestra vida diaria y en los problemas más difíciles que usted tenga, sepa que Dios está allí, presente en medio nuestro, para auxiliarnos y socorrernos todas las veces que lo necesitemos. Que Dios les bendiga. ¿Hacia dónde volveremos nuestros ojos? Miremos hacia arriba. Siempre habrá una puerta abierta. Miremos las cosas de abajo desde la perspectiva de Dios. Dios tiene el control. Y miremos hacia adelante, allí está Dios, para guiarnos, para sostenernos con su mano poderosa. Hasta aquí el consejo de la palabra de Dios en esta tarde. Les invito a ponerse de pie y glorificar al Señor.